¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy tenemos la clase sobre el tema de la descripción. Por supuesto, todos en algún momento hemos realizado una descripción, ya sea para ubicarnos en un lugar, para recrear una situación, o, por ejemplo, cuando nos dicen o nos preguntan de qué se trató tal película o de qué habla cierto libro, en fin. Recurrimos precisamente a este recurso para poder plasmar nuestra idea, para poder dar a entender la comprensión que tenemos sobre el tema. De alguna forma, y por supuesto es importante que sepamos que el tema de la descripción siempre la vamos a tener, siempre la vamos a utilizar, y por algo está dentro del programa de taller de redacción 3. Se entiende como descripción, dice, una estrategia discursiva al ser una forma de disponer y construir enunciados en función del referente, que es quien proporciona precisamente esos datos. Vamos a comprender términos aquí en esta clase en lo que se refiere al referente, por ejemplo, al enunciatario, o a lo que nos referimos, ¿no? Lo que queremos describir, que puede ser un objeto, puede ser un lugar, puede ser una persona, puede ser un ser vivo, ¿no? Una planta, un animal, en fin, el tiempo también se puede describir. También se puede describir algo que no es tangible, es decir, que no se puede tocar, ¿no? Por ejemplo, el amor, el odio, la razón, la fe, la guerra, bueno, en fin, todos esos términos de alguna manera surrealistas o no tangibles también se pueden describir, pero obviamente eso va a cambiar dependiendo del contexto, dependiendo del conocimiento que tengamos al respecto. Algunas de las características, por llamarlo así, de la descripción es precisamente, son 4 específicamente que ahorita vamos a ver. Primero es, la descripción se presenta como un acto de comunicación, como primer punto. La descripción es un acto de comunicación. ¿Por qué decimos que es un acto de comunicación? Bueno, es un acto de comunicación porque se encuentra inmerso en este proceso todos los elementos del circuito de la comunicación. Voy a explicar. Hablamos precisamente de una fuente, de un emisor, de una codificación, de un mensaje, de un canal, de una decodificación, ¿sí? De una interpretación, por supuesto, ¿por parte de quién? Por parte del receptor, quien tendrá una especie de retroalimentación en un contexto, ¿vale? Entonces, todos estos elementos, el cual constituyen los puntos de la comunicación, también existen en la descripción, ¿sale? Existen, obviamente, en diferente forma, ¿no? Pero, bueno, están ahí, ¿no? En una descripción, cuando nosotros nos dedicamos a como analizar cada uno de los datos que tiene ese objeto, esa persona, o lo que vamos a describir, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, de alguna forma, es que a través de nuestros dispositivos de entrada, así como la computadora, por ejemplo, ustedes sabemos, nos enseñaron, y muy bien en la materia de informática, ¿no? de diferentes niveles, que la computadora también tiene sus dispositivos de entrada, ¿no? Por ejemplo, y dispositivos de salida también. Por ejemplo, el teclado, ¿sí? el micrófono, los audífonos, la pantalla, o sea, la cámara, el monitor, todos esos ya sean la memoria, ¿no? Todos esos son ya sean dispositivos de entrada o dispositivos de salida. Nosotros como seres humanos tenemos también nuestros dispositivos tanto de entrada como de salida en cuanto a la información, ¿sí? En un objeto, el que sea,
¿sale? Lo que nosotros hacemos es que a partir de ese objeto también, voy a darle, aquí tengo a la mano una cámara de video, aquí está, una cámara muy chica de video. Bueno, pues para poder hacer la descripción de este objeto, bueno, se requiere pues nuestros dispositivos, ¿no? Que es el sentido de la vista, el sentido del tacto, ¿verdad? Quizá el sentido del olfato, ¿verdad? Y se pudiera, bueno, con el sentido del gusto, en fin, todos los que ya conocemos, ¿no? Todos estos datos que nos proporciona el objeto nos van a ayudar precisamente a entender y comprender y de alguna forma a construir el objeto a partir de mi concepción, porque también es importante tomar en cuenta que el contexto en el que estemos, ¿verdad? O el conocimiento que tengamos, la ideología que nosotros tengamos también, eso repercute muchísimo dentro de una descripción. Por ejemplo, si nosotros describimos la palabra guerra, pues todo depende del lugar donde estemos, ¿verdad? Si describimos la palabra amor, pues todo va a depender de cómo nos sintamos en ese momento, ¿no? Entonces sí tiene este contexto interesante. Entonces es un proceso de comunicación porque en él se ven inmersos pues todos y cada uno de los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos del circuito de la comunicación? Bueno, ya lo vimos en nuestros primeros semestres, acuérdense, los elementos de la comunicación son fuente, ¿bien? La fuente que entendemos como fuente, donde surgen precisamente las ideas, ¿no? Esa fuente que lo tiene, ¿quién? El emisor. El emisor, quien es la persona, en este caso, que va a dar una información, ¿sale? ¿Quién será el encargado de codificar esa codificación? ¿Sale? Esto va hacia allá. Esta codificación, por supuesto, vamos a hacerlo aquí para que no tenga problemas. Esta codificación, por supuesto, necesitamos para esa codificación un canal en el cual, en ese canal, va a ir el respectivo mensaje. Es la parte medular de todo, o sea, es lo esencial, digamos. Ese mensaje será decodificado o codificado, decodificación. ¿Y quién lo va a decodificar? Bueno, pues lo va a decodificar el receptor. ¿Sale? Cuando hay una interacción dialógica, ¿sí?, entre el receptor y la fuente, a eso se le llama retroalimentación. ¿Sale? Entonces digamos que es el circuito de la comunicación. Se le llama circuito porque así como comienza, digamos, así termina, ¿verdad? Sería fuente, emisor, codificación, canal, mensaje, decodificación y receptor. Y el receptor se convierte en emisor, aquí en emisor, el receptor se convierte en emisor y cuando hay un factor dialógico, el emisor se convierte en receptor y así sucesivamente. Bueno, en una descripción también se da ese tipo de circuito, digamos así. Existe una fuente, que es la idea es saber qué es lo que voy a trabajar con esa descripción. Obviamente está la persona que hace la descripción, propiamente dicho, el cual esta persona tendrá que elegir el tipo de código que se va a utilizar y ya sea si es un idioma, ¿verdad?, si es un lenguaje de señas o cualquier otro tipo de código, ¿sale?, va a utilizar un canal, ¿sale? O sea, que va a ser el medio por el cual va a fluir la parte medular o esencial del mensaje, de la comunicación, que es el mensaje, ¿sale? ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Qué es lo que se quiere dar a entender? ¿Cuál es, digamos, la forma en cómo nosotros queremos dar a conocer esta descripción, ¿no? A partir de los datos, de la elección de los datos,
de la depuración de esos datos, del orden que le vaya a dar a los datos que me proporcione ese objeto, esa persona o lo que vayamos a describir. Obviamente la persona o las personas que nos van que van a recibir el mensaje, ¿sí? Ellos tendrán que decodificar. ¿Me explico? O sea, para que ellos decodifiquen, para que esas personas decodifiquen, es importante que se tenga los mismos, obviamente, los mismos códigos. Es decir, si yo hablo en español, bueno, la persona que me está decodificando tiene que saber, obviamente, ese idioma. ¿Me explico? Si yo hablo de un color determinado, tiene que conocer qué color es del que estoy hablando. Entonces, sí, tiene que haber una decodificación, es importante. De lo contrario, aquí es donde se corta técnicamente este proceso y pues ya no se lleva a cabo este proceso comunicativo. ¿Quién hace la decodificación? Bueno, es el receptor. ¿Va? Y cómo se logra la retroalimentación es cuando el receptor, ¿verdad?, entiende la fuente, entiende la idea del emisor, ¿verdad?, y trata de dibujar, si me permiten la expresión, o de imaginar el objeto, la persona, la situación por lo que se está describiendo. Eso es técnicamente el proceso de la comunicación con lo que respecta al término de la descripción. Nosotros vemos una película en el cine y llegando a casa, pues mamá y papá nos preguntan de qué trató la película y lo que comenzamos a hacer es esto, ¿no? No le describimos las 2 horas y media o 2 horas que estuvimos sentados en la luneta, ¿no?, viendo la película. Sería técnicamente imposible porque, bueno, la mente humana, digámoslo así, pues, o al menos la mía, no tenemos esa percepción, ¿no?, de ir contando los segundos con las historias y dar a detalle ese mensaje, pero sí seleccionamos por automático lo que consideramos importante dentro de la misma historia. ¿Me explico? Entonces lo que hacemos es, de alguna forma, este procedimiento, pero en el paso de la codificación, lo que estamos haciendo es seleccionar todas, digamos, esas imágenes, lo que nosotros consideramos interesantes, importantes, ¿vale? Para poder contar la historia y, de alguna forma, el receptor, quien va a escuchar el mensaje, que pues, es papá, mamá o quien te pregunte, pues va como que imaginándose esa película y dependiendo de los datos, dependiendo de los códigos que tú utilices, obviamente con un buen canal, ¿sale? Es como el mensaje puede llegar correctamente hacia el receptor o no. Es decir, no comprendieron bien lo que quise decir o me entendieron mal y no sé, a lo mejor se figuraron otra película, qué sé yo, pero es importante la elección de los datos que se tiene con respecto a la descripción del objeto o a la descripción que tú quieras realizar, ¿no?, dentro de este contexto de la descripción. ¿Sale? Ahora, por eso se dice, por eso comentan los autores, que la descripción es un acto de comunicación. También existe otro punto, dice, también la comunicación es un conjunto de enunciados con coherencia interna. Conjunto de enunciados con coherencia interna. ¿A qué se refiere con esto? La descripción como tal se comenta que debe llevar una sintaxis, ¿no?, un proceso en donde el emisor sea lo más claro posible a partir de que ordena técnicamente
las palabras para realizar su descripción. ¿Me explico? Es decir, en el español, como en la mayoría de los idiomas, se tiene y se debe de llevar una lógica dentro de lo que quiere decir el emisor, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, el rojo carro maestro de él. ¿Me explico? O sea, sí ocupamos esas palabras, pero no existe esta coherencia interna. Entonces, lo que se tiene que hacer es ir armando técnicamente como una especie de rompecabezas cada uno de las palabras a utilizar y seccionándolas, ¿verdad? Sí pueden haber cambios, pero que no se pierda esa lógica, esa sintaxis, para que de alguna forma se logre comprender el mensaje. Entonces, la descripción, al ser un acto de comunicación, es decir, donde viene todo este proceso que les acabo de mencionar, de los elementos del proceso comunicativo, pues también es importante que cuando nosotros recuperemos los datos del objeto, tengamos ese cuidado de ordenar esos datos para que el receptor, la persona que nos va a leer o que nos va a escuchar, pues vaya armando, digamos, el rompecabezas de ese objeto, voy a retomar esto, de ese objeto, y de alguna manera sea lo más parecido a esta realidad, digamos así, ¿verdad? Lo que se intenta imaginar el receptor. ¿Vale? El siguiente punto de la descripción habla sobre una producción lingüística significante. 3. La descripción también es una producción lingüística significante. ¿Ven? Es una producción lingüística significante. Aquí hablamos de la lingüística y del significado. Es decir, aquí está más perfilado a la codificación y a la decodificación. Todo lo que diga en mi descripción tiene que ser comprendido por el receptor. ¿Sale? Hay un significado y hay un significante. Si yo digo la palabra mesa, ¿me explico? Automáticamente la persona se va a imaginar un objeto, por lo regular rectangular, con 4 patas, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Aquí estamos utilizando precisamente esta producción lingüística significante, que todo tenga un porqué, que todo tenga previamente, digamos, un proceso en el cual se pueda interpretar ese mensaje. Como punto número 4, dice que es una unidad que por sí sola produce un efecto de sentido. 4. Produce un efecto de sentidos. ¿Vale? Hablamos al inicio de esta clase de la importancia que tienen nuestros dispositivos de entrada y de salida como seres humanos, ¿no? Y no es otra cosa que los sentidos. ¿Vale? Bueno. Nosotros al utilizar estos dispositivos, que de alguna forma son nuestros dispositivos de entrada, nos ayuda pues a poder captar los datos del objeto o lo que vamos a describir. ¿Sale? Y sin olvidarnos de la percepción que nosotros tenemos del objeto, de la persona, del lugar, del ser viviente o de la situación, que también la situación se puede describir. Una situación, por ejemplo, si a ti te dicen vamos a hacer una descripción de este objeto, voy a agarrar otro para no... Ahí está, es una engrapadora. Voy a hacer la descripción de este objeto, bueno, a partir de nuestros dispositivos de entrada, como el tacto, como decíamos, ¿verdad? El olfato, tal vez, ¿verdad? En fin, todo lo que podamos, los datos que nosotros podamos entender, el sentido de la vista para determinar el color, la forma, perdón,
si tiene movimiento, no lo sé, ¿verdad? Ese tipo de descripción que se hace a partir de un objeto es meramente, obviamente, material, ¿me explico? O sea, todos acá sabemos que tiene un color, ¿vale? Que tiene una forma, que tiene, ustedes no lo están tocando, pero es lógico, tenemos una dureza, ¿no? En el sentido del tacto. O sea, y podemos de alguna forma coincidir en los datos. Aquí lo importante al poder determinar una descripción del objeto es pues la importancia que tiene ese objeto para nosotros, ¿verdad? También la importancia que pueden tener cada uno de los datos, ¿sí? Para, para poder de alguna forma darle menor o mayor importancia, no sé, a lo mejor para mí es prioridad que ponga hasta arriba de mis datos, porque tengo que hacer una lista de esos datos que es de color negro, pero quizá para ti o para cualquiera de ustedes la prioridad es el uso, ¿no? Entonces se usa para que tus hojas no se revuelvan o qué sé yo, ¿sí me explico? Pero también existe otro tipo de datos interesantes que no son dentro de la gama, digamos, tangible, ¿no? Sino eso ya es un tema un tanto personal, ¿no? Yo no sé, a lo mejor esta engrapadora la tengo desde hace mucho tiempo porque, supongamos, me la regaló mi abuelo, ¿no? Y esto va de generación en generación. Por eso es que ya está un poco maltratada, ya está vieja, ¿no? Y tiene un valor interesante para mí, muy, muy sentimental, si tú quieres verlo así. Entonces, ya tiene un valor agregado digo, de manera particular, tiene un valor agregado que lo hace diferente a todas las engrapadoras que venden en las papelerías, etcétera, ¿verdad? Incluso si ustedes tienen una en casa, eso es lo que también hace diferente, ¿no? Ese sentido, digamos, emotivo del objeto, que para mí es importante, entonces lo pondré en mi lista de datos, digamos, mi lista de datos de, del objeto como número uno. ¿Por qué? Porque para mí eso es prioridad, ¿no? Entonces, sí tiene mucho sentido el tema, ¿no? Ahora imagínense ustedes algo, estoy hablando de un objeto, ahora imagínense ustedes de algo que no sea un objeto. Por ejemplo, vamos a describir la situación económica del país. Bueno, todos sabemos que antes de realizar este tipo de descripción tenemos que leer mucho, tenemos que informarnos sobre el tema, ¿verdad? La economía mundial, sobre la comparación que pueda tener nuestro país con otros países, por ejemplo, el papel de nuestro país con respecto a los países más poderosos del mundo, cómo se maneja la bolsa de valores, cómo se manejan estas empresas pues que técnicamente son los que mueven los hilos, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero tenemos que saberlo si vamos a hacer una descripción en ese sentido, ¿no? Porque cada país, ¿verdad? O cada persona que va a realizar la descripción de ese tema, pues va a tener un concepto distinto. O sea, a mí me va muy mal económicamente, voy a tener un concepto distinto a quizá a cualquiera de ustedes, otra persona, o incluso a mí, por ejemplo. Si me fuera muy bien, pues también tendría pues, otro contexto. Ahora, imagínense ustedes temas mucho más abstractos, ¿no? Más subjetivos, como por ejemplo el amor, el odio, la paz, la guerra, ¿no? No sé, se me ocurre cómo puedes describir la paz, ¿no? En países tranquilos, ¿no? Quizá paz significa tranquilidad, para la redundancia, en donde tú puedes salir a la calle 9, 10 de la noche y no pasa nada, ¿no? O sea, está todo bien. Pero hay países en donde el concepto de paz, digámoslo así, es que no hubieron, no sé, 10 atentados, nada más hubieron 6, ¿me explico? Entonces todo va a depender del contexto, ¿sale? Bueno, pues estos son, digamos, los 4 puntos interesantes del proceso de la descripción, ¿sale? Y cuál es, digamos, la relación que pueda existir o que existe entre el tema de la descripción y la comunicación. Vamos a repetir.
Uno es un acto de comunicación, decíamos, porque está dentro del circuito, o maneja el circuito de la comunicación. Es un conjunto de enunciados con coherencia interna, porque tiene una lógica dentro de su construcción, digamos. Es una producción lingüística significante porque, de alguna forma, las palabras deben de ser bien elegidas, es decir, codificadas, para que sean también bien decodificadas. Y produce un efecto de sentido a través de nuestros dispositivos de entrada, digamos así, ¿no? Con esta analogía con las computadoras, ¿no? Nuestros sentidos propiamente dichos. Muchas gracias, estamos ya al final de la clase. Que tengan un excelente